Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas correspondientes a la sesión del viernes 23 de enero 2026 y como cada viernes, en los próximos minutos vamos a realizar nuestra habitual actualización semanal tanto del selectivo IBEX 35 en lo que al índice propiamente se refiere como a todas y cada una de las compañías que forman parte actualmente en el día de hoy del IBEX, del índice de referencia bursátil del mercado español, IBEX 35. Como siempre comenzaremos analizando el propio índice con el objetivo de tener esa visión, esa perspectiva agregada del comportamiento de las 35 compañías más líquidas del mercado continuo español y posteriormente veremos como siempre todas y cada una por orden alfabético y con datos semanales, es decir, gráficos semanales que cada vela, como podemos ver en pantalla, hace referencia a la evolución durante una semana en la cotización de cada activo, con el objetivo, por tanto, de obtener, como siempre, más contexto o perspectiva del impacto de lo acontecido en las últimas sesiones durante la presente semana en lo que a la estructura de medio y largo plazo se refiere para cada uno de los activos. Sin más dilación, comenzamos con el IBEX 35 gráfico semanal, el cual tenemos en pantalla actualmente cotizando en torno a los 17.620 puntos, semana en la que no hemos registrado nuevos máximos anuales y por tanto nuevos máximos históricos, pero estamos muy próximos a esos niveles de los 17.833, que son los actuales máximos anuales e históricos del principal selectivo de referencia bursátil del mercado español. Máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior semana, aunque desarrollamos una amplia sombra inferior en relación al rango, manteniéndose por encima, por tanto, de las primeras referencias más importantes en lo que a chartismo o lectura de precio se refiere, es decir, por encima de la directriz creciente secundario de medio plazo, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025, como por encima de ese primer soporte más próximo, más inmediato de corto plazo, los 17.076 puntos. Por tanto, semanas sin grandes movimientos, sin gran impacto, ni siquiera al más estricto corto plazo. Por ende, mantenemos un claro sesgo positivo y seguimos considerando que lo más probable es que el IBEX 35 siga registrando o superando esos máximos anuales históricos citados anteriormente por encima de los 17.833 puntos y seguirá siendo así. Mantendremos esta predisposición alcista mientras el precio, que es la variable más importante, no nos demuestre lo contrario. Y en este sentido, mientras no asistamos a cierres de velas semanales por debajo de la directriz secundaria de medio plazo que hemos citado anteriormente, como por debajo de esos 17.076 puntos. Por tanto, insisto, semanas sin grandes cambios, mantenemos un sesgo positivo en el mercado o en la renta variable española. Citada este primer punto, ¿no? La situación del IBEX, como vemos, semanas sin grandes novedades, vamos a proceder a la actualización a nivel chartista o lectura de precio actualización de técnica o lectura de sus respectivos indicadores de todas las compañías del IBEX 35, comenzando con Acciona, que tenemos en pantalla cotizando en los 180,9 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 2,74% en estos momentos, es decir, comparando el precio de cotización actual en Acciona respecto al cierre del pasado viernes. Un sesgo negativo también en el contexto de máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores e incluso podemos observar el desarrollo, la apertura de un gap o un hueco bajista perfectamente proyectado a partir del cierre de la anterior vela semanal, el cual queda identificado en los 186 euros por acción. Bueno, señales mixtas, ¿no? Porque podemos apreciar también cómo el precio está desarrollando, al menos de momento, una vela tipo martillo que lucha por mantener esa reacción por parte de las compras o por parte de la demanda durante la presente semana, aunque de momento insistimos, la vela martillo debe confirmarse en próximas velas semanales y en este sentido, hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos 186, es decir, hasta que no veamos el cierre de ese gap o hueco bajista que actualmente actúa como techo o resistencia
de muy corto plazo, seguimos considerando que la situación invita a ser cautos de cara a las próximas sesiones en un contexto de gradual repunte en los niveles de volatilidad. Tenemos un sesgo negativo, momento negativo activo en el MACD semanal y estamos viendo cómo el precio pues está perforando también a anteriores soportes, los 182,5 euros por acción. Así que estamos viendo una situación complicada en el corto plazo en el activo bajo estudio, en Acciona. Por tanto, hasta que no veamos cierres semanales por encima de los 186 euros por acción, entendemos que estamos dentro de un proceso correctivo terciario o de corto plazo. Y cuidado porque un cierre semanal por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de mitad de noviembre, podría habilitar extensiones bajistas rumbo al área de soporte más importante de los 165 y de los 163,7 euros por acción. En cuanto a Acciona energías renovables, actualmente cotizando en torno a los 21,16, en términos semanales recortes del menos 3,20%, de nuevo máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, habilitando también, abriendo ese gap o hueco bajista que actúa como próximo techo o resistencia en los 21,86 euros por acción. Por tanto, misma conclusión que la que extraímos anteriormente con Acción, hasta que no asistamos a un cierre semanal por encima de esos 21,86, o dicho de otro modo, hasta que no tengamos un cierre de ese gap o hueco bajista, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo van o evolucionan al alza. En este sentido, amenazamos la viabilidad de soportes intermedios como son los 20,54, 20,42, cuya perforación a cierre de vela semanal habilitaría extensiones bajistas rumbo a esta confluencia de soportes como son anteriores techos, ahora soportes, también esta zona de mínimos de los 19,94 y por supuesto el retroceso proporcional de Fibonacci correspondiente al 50% que parte desde lo que se proyecta desde los mínimos de principios de abril 2025. Aquí tendríamos, insisto, una confluencia de muchos soportes comprendida en torno a los 19,94 y los 19,60 euros por acción. Así que ese sería el nivel, los niveles, mejor dicho, que podría atacar con cierres semanales por debajo de los 20,42. También al corto plazo, repunte los niveles de volatilidad, momento negativo claramente increciendo, ganando terreno y volúmenes creciendo también en las últimas semanas. Por tanto, insistimos, modo correctivo activado en Acción a energías renovables al muy corto plazo. En cuanto a Acerinox, que cotiza en los 13,21, en términos semanales estamos planteando ahora mismo avances del más 2,17% en una vela en la que si registra un cierre semanal por encima de la apertura de la anterior vela semanal, por encima de los 12,98, habilitaría o confirmaría una vela tipo envolvente alcista. Por tanto, estaría reforzando la extensión, la dilatación en tiempo y forma del proceso incuestionablemente alcista. De este modo, consideraríamos como escenario altamente probable de cara a la próxima semana registrar nuevos máximos anuales por encima de los 13,46 euros por acción. Por tanto, semana muy positiva en términos de precio por parte del activo bajo estudio y seguirá siendo así hasta que no veamos cierres semanales por debajo de estos primeros soportes que estamos planteando, los 12,59 y los 12,52. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de estas referencias, seguiremos entendiendo, insisto, que los riesgos de corrección al muy corto plazo permanecerán totalmente acotados. ACS cotizando los 94,50 en términos semanales, un recorte del menos 1,64%, un recorte que sin embargo no es, al menos de momento, especialmente problemático, ni muchísimo menos. De hecho, estamos hablando de una vela interior, de una vela inside bar que se queda perfectamente identificada bajo o con un máximo inferior al máximo anterior y con un mínimo superior al mínimo anterior. Por tanto, estamos cotizando durante la presente semana dentro de los límites del rango cotizado la anterior vela semanal,
en un contexto en el que el MACD semanal también mantiene cortes ascendentes, volúmenes de contratación crecientes y por ende entendemos que es una semana de transición en la que nos permite seguir priorizando el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 96,27 que se marcaron la anterior vela semanal. AENA cotizando los 25,41, en términos semanales hablamos de recortes del menos 0,43%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y estamos viendo cómo el precio está logrando, tal y como vemos, aproximarse de nuevo a esa resistencia significativa, la cual queda perfectamente identificada en los 25,82 euros por acción, con un MACD semanal recientemente activando nuevos cortes ascendentes, en un contexto de volatilidad que va perdiendo posiciones gradualmente y tras haber logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra, entendemos que la pausa que hemos tenido en las anteriores semanas / meses ha permitido purgar excesos, mantener una clara estructura creciente y por tanto consideramos altamente probable que en próximas semanas AENA logre establecerse por encima de los 25,82 y reactive en tiempo y forma el proceso alcista. Y muy atentos porque si esto es cierto, estaríamos en disposición de proyectar la anchura de este proceso lateral a partir del punto de ruptura, generando objetivos mínimos de ascensos teóricos para AENA que a medio plazo podrían comprender o establecer a la cotización en torno a los 30,30 euros por acción, insisto, como mínimo, lo cual querría decir o le permitiría atribuirle un potencial alcista añadido desde el punto de ruptura del más 17,2 más 17,3% en el activo bajo estudio. Muy atentos a AENA porque está realmente interesante. En cuanto a Amadeus, cotizando en los 58,14, en términos semanales, recortes del menos 4,25%, registrando máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos, abriendo de nuevo ese gap o hueco bajista perfectamente proyectado a partir del cierre de la anterior vela semanal, los 60,72 euros por acción, y estamos viendo cómo está cumpliendo con nuestro escenario central que veníamos proponiendo recientemente. No olvidemos que la pasada semana hablábamos de la posibilidad de una vela envolvente bajista que se confirmó y estamos viendo cómo esos efectos negativos se están cumpliendo a la perfección tal y como nos avisaba Análisis Chartista. De este modo es altamente probable tener en esta semana un cierre semanal por debajo de los 59,18 y si esto es así, cuidado porque la próxima actualización de objetivos bajistas no la encontraríamos hasta la zona de soportes de los 53,30 y los 51,86, contexto o escenario central a corto plazo que podría habilitar como mínimo proyecciones bajistas del menos 8,29% desde los niveles actuales de cotización en Amadeus. Hasta que no veamos una reacción alcista en próximas semanas que permita como mínimo un cierre de vela semanal por encima de este gap o hueco bajista de los 60,72, seguimos siendo extremadamente cautos con Amadeus y priorizando la continuidad de los recortes o de las caídas en el activo bajo estudio. ArcelorMittal cotizando los 45,55, en términos semanales una semana muy positiva del más 8,02% en estos momentos, insisto, comparando el último precio cotizado respecto al cierre del pasado viernes, y de este modo estamos viendo cómo también está cumpliendo con nuestro escenario central, el registro de nuevos máximos anuales en el caso del activo por encima de los 42,50. De este modo mantenemos una extensión en tiempo y forma del proceso alcista, y realmente no tenemos grandes cambios más allá de seguir priorizando el registro de nuevos máximos mientras el precio nos demuestra lo contrario, y como no nos está demostrando ni mucho menos lo contrario, consideramos que lo más probable de cara a la próxima semana es mantenerse cerca, incluso superar los actuales máximos de los 46,45 que son los actuales máximos anuales por parte del activo bajo estudio. Banco Sabadell cotizando los 3,24, en términos semanales plano respecto al cierre del pasado viernes, está cotizando por tanto los mismos niveles del pasado viernes y tal y como podemos ver en pantalla, realmente no tenemos grandes cambios que destacar que no hayamos comentado recientemente, y es que seguimos con ese goteo bajista
y lo cual podemos identificar mediante estos máximos y mínimos que son totalmente decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Un repunte gradual en los niveles de volatilidad, momento negativo que gana tracción en el MACD semanal y volúmenes de contratación que van en aumento. El aspecto llamativo, digamos, que debemos destacar en la presente actualización sobre Banco Sabadell es que está desarrollando una vela tipo martillo, la cual primero tiene que confirmarse al cierre de la sesión de viernes 23 de enero y por ende a cierre de vela semanal, y por supuesto debe confirmarse de cara a las próximas velas semanales, logrando desarrollar como mínimo cierres semanales por encima de los actuales máximos, los cuales proyectamos en la cota de los 3,21. Por tanto, síntomas de cierta reacción por parte de las compras, lo cual, insisto, debemos destacar, es algo positivo, pero requiere todavía de más información o de una mayor confirmación para considerar que el activo tiene potencial para atacar e incluso superar sus actuales máximos de los, concretamente de los 3,484. El segundo aspecto más positivo que veníamos vigilando en el último informe de mercado, recuerden ese gap o hueco alcista, por tanto soporte de los 3,21 que permanece vigente en términos semanales. Por tanto, vamos a ver si es capaz Banco Sabadell de desarrollar esta semana esa vela tipo martillo y por tanto podríamos tener algún tipo de reacción en próximas semanas que permitan algún tipo de, pues eso, al menos de estancamiento en las caídas y permitir ganar de nuevo confianza de cara a atacar los máximos de los 3,484. Vamos a ver en qué termina todo esto. Primer objetivo, insisto, vela martillo en esta semana. Bankinter cotizando los 14,03 euros por acción en términos semanales, se traduce en recortes del menos 1,51% en estos momentos y la realidad es que una vela que es, podríamos decir, una aproximación a una vela tipo doji en estos momentos, una vela que no ocasiona ningún tipo de impacto, otra vela interior o inside bar respecto a la vela semanal del pasado 5 de enero y por tanto estamos viendo un estancamiento que no nos lleva de momento a ningún lado. Lo más importante es que las compras están logrando evitar cierres semanales por debajo de ese área, primer área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de los 13,66 y mientras esto logre ser evitado por parte de las compras, cierres semanales por debajo de esa cota o de esa referencia, seguiremos entendiendo por tanto que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán totalmente acotados y por ende nuestro escenario central sigue residiendo en el ataque e incluso superación de actuales máximos anuales perfectamente proyectados en los 14,60 euros por acción. CaixaBank cotizando los 10,625 en términos semanales, recortes moderados del menos 0,75%, una semana que podemos calificar perfectamente de transición, vela interior o inside bar por debajo del máximo anterior, concretamente máximo anual en los 10,91 y por encima del mínimo y por tanto soporte también de la anterior vela semanal, los 10,34 euros por acción. En este contexto no tenemos cortes descendentes por parte del MACD, no tenemos un precio perforando soportes, por tanto no tenemos alteración, modificación importante en lo que en las últimas jornadas se refiere, por tanto seguimos considerando como escenario central el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 10,91. Celnex cotizando los 25,73 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 1,11% y tal como pueden ver en pantalla, registrando máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos anteriores. Por tanto, estamos viendo cómo esa presión de las ventas, ese goteo bajista continúa una semana más cumpliendo con nuestro escenario central. Esto nos lleva, por tanto, a considerar como altamente probable de cara a la próxima semana o próximas semanas alcanzar, atacar e incluso perforar los 24,44, que es actualmente el soporte más importante que presenta el activo bajo estudio. Escenario central basado o reforzado en una estructura de máximos y de mínimos decrecientes, tal y como atestigua la pendiente fuertemente negativa por parte de su media móvil simple de 30 semanas, la cual identificamos en color rojo. Cualquier rebote que pudiera desarrollarse, de momento seríamos o lo consideraríamos como un movimiento realmente, un movimiento que requeriría, mejor dicho, mayor confirmación o debería ganarse todavía más confianza para considerarlo algo interesante y es que hasta que no supere
un potencial rebote alcista el área de relevancia técnica, la cual queda perfectamente proyectada y que venimos comentando de manera reiterada en torno a esa zona de anteriores soportes, ahora techos de los 27,98, 27,47. Insisto, todo lo que no sea superar esos niveles son rebotes que, si bien pueden darse, porque es la propia idiosincrasia del mercado, no consideraríamos recuperaciones importantes ni en el muy corto plazo por parte de Celnex. Colonial cotiza en los 5,13 euros por acción. En términos semanales hablamos de recortes del menos 0,48%, desarrollando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, también abriendo, al menos de momento, un gap o hueco bajista en los 5,16, que es la cota en la que cerró la anterior vela semanal. En este contexto seguimos manteniendo bajo amenaza, profundizando en el área de soporte de los 5,024, cota desde la que se proyecta la apertura de este gap o hueco alcista abierto en la semana del 14 de abril 2025. En este contexto, insistimos, pese a que estamos desarrollando una vela tipo martillo en zona de soporte que podría habilitar algún tipo de reacción por parte de las compras, de momento, hasta que no veamos cierres semanales por encima tanto del gap bajista abierto esta semana como por encima de los máximos registrados esta semana, véanse los 5,17, seguimos siendo muy cautos en la que pudiera ser algún tipo de reacción por parte de las compras o de la demanda al corto plazo. Mientras esto no suceda, seguiremos considerando que la probabilidad de éxito reside, o la mayor probabilidad de éxito, mejor dicho, reside en el registro de nuevos mínimos que puedan atacar, incluso perforar los 5,024, es decir, seguimos priorizando que la tendencia bajista dominante continúe en tiempo y en forma. Avanzamos con Enagas, que cotiza en 13,56 en términos semanales, recortes del menos 2,41%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo con un gap o hueco bajista en zona de techo resistencia. Esto es un movimiento que no permite considerar la presente semana como una semana positiva, porque vemos una reacción de cierta contundencia por parte de la oferta en resistencias significativas. No olvidemos que el MACD semanal vuelve a activar cortes descendentes, asistimos a un repunte de los niveles de volatilidad, así como los niveles de contratación. Por tanto, no deberíamos descartar en próximas semanas atacar directamente la viabilidad de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de mitad de enero 2025. Por tanto, hablamos de una directriz primaria o de largo plazo porque lleva vigente más de un año. Así que a corto plazo, cuidado con Enagas porque podría volver a registrar correcciones tras este giro visto esta semana en niveles de techos o resistencias muy importantes. Continuamos con Endesa, que cotiza en los 30,35. En términos semanales sugiere recortes del menos 1,72%, una vela semanal que podríamos calificar perfectamente de vela de transición, con una vela interior máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior. En este contexto seguimos extendiendo en tiempo y forma esta lateralidad, la cual clasificamos dentro de una estructura creciente y la cual simultáneamente permite o habilita para purgar, limpiar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del oscilador de momento MACD semanal. Por tanto, seguimos considerando que es un movimiento de consolidación en tiempo que no altera la estructura alcista de fondo y seguirá siendo así mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Por eso seguimos vigilando, en primer lugar, el mantenimiento a cierre de vela semanal por encima de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025, como por encima de este área de primeros soportes perfectamente proyectados en torno a los 29,78 y los 29,52. Así que tiene los niveles perfectamente proyectados con nombres y apellidos en cada uno de los casos para seguir considerando que los riesgos de corrección al corto plazo en el caso de Endesa permanecen acotados. Ferrovial cotizando los 56,84, lo que en términos semanales deriva en recortes del menos 2,94%, con máximos y mínimos que son ligeramente decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Muy atentos porque estamos atacando directamente la viabilidad de esta directriz creciente, la cual parte desde los mínimos también de principios de abril 2025, cuya perforación tampoco sería algo especialmente problemático.
puesto que venimos de un entorno de divergencia, sobre compra, y entenderíamos que sería un movimiento de ruptura que podría habilitar pues, un movimiento de purga o de excesos fuertemente alcistas acumulados en el propio MACD semanal. Insisto, semana que no proporciona grandes cambios. La principal novedad podría ser un cierre semanal por debajo de esa directriz creciente, la cual podría poner, o movimiento que podría poner en jaque ese último mínimo creciente, los 54,90. Y ahí, si tenemos ese cierre semanal por debajo de esos 54,90, no solamente en esta semana, sino en próximas semanas, podría habilitar el inicio o daría inicio a una corrección de corto plazo que, como he dicho anteriormente, no veríamos tampoco como algo problemático, puesto que permitiría purgar lecturas de excesos. Así que de momento entendemos que Ferrovial mantiene los riesgos de corrección a corto plazo, pero en el caso de que lo registre, de que perfore soportes, consideraríamos que la purga de excesos sería muy bienvenida. Fluidra, cotizando los 25,60 euros por acción, en términos semanales avances del más 2,89%, y cuidado porque un cierre semanal por encima de la apertura de la semana previa, concretamente por encima de los 25,08, permitiría el desarrollo de una vela envolvente positiva en un contexto de repunte en la actividad de contratación. Recientes cortes ascendentes por parte del MACD semanal, cuyas lecturas han logrado con gran éxito purgar o limpiar lecturas de extrema sobrecompra, y en un contexto de volatilidad reducida estaríamos ante una configuración realmente potente para que Fluidra logre desarrollar ese cierre semanal por encima de los 25,54. De este modo estaríamos en disposición y en obligación de proyectar la anchura de este proceso lateral o en rango, perfectamente proyectado, como pueden ver, en torno a estos niveles que estamos ahora mismo identificando. Más o menos toda esta zona toda esta zona que estamos ahora mismo, ahora sí, toda esta zona de por aquí es la que estaríamos proyectando como rango lateral y permitiría ese cierre semanal por encima de los 25,54, insisto, la proyección de ese objetivo mínimo de ascenso teórico ubicado en las proximidades de los 29,84, es decir, desde el punto de ruptura, Fluidra podría obtener un potencial alcista próximo al más 17%. Por tanto, semana muy importante para la reactivación en tiempo y forma del proceso de máximos y mínimos crecientes de fondo. Grifols, cotizando los 10,80 euros por acción, en términos semanales, recortes del menos 0,78%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y desarrollando o proyectando un cierre semanal por debajo del área de anteriores soportes, luego techos y de nuevo zonas de techos de los 10,98 y los 10,89 euros por acción, con un MACD semanal entrando en terreno negativo, muy próximo para entrar en terreno negativo en términos semanales. Por tanto, vemos una situación complicada o que empeora de manera importante en las últimas semanas, así que mantenemos o aumentamos nuestro sesgo defensivo de cara a ser muy cautos en el caso de poder tener algún tipo de recuperación en próximas semanas por parte de Grifols. No debemos obviar ni mucho menos una rotación nuevamente al área de soporte intermedia de los 9,96, 9,752 euros por acción. En cuanto a Iberdrola, cotizando los 18,36, en términos semanales, recortes del menos 1,10%, una semana que de momento no es especialmente problemática, dado que permite mantenerse por encima de los mínimos de la vela martillo de la anterior vela semanal, concretamente por encima de los 18,125 euros por acción. Por tanto, el nivel queda perfectamente identificado. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 18,125 euros, entenderemos que los riesgos de corrección al corto plazo o al muy corto plazo por parte de Iberdrola, entendiendo muy corto plazo como de cara a las próximas sesiones /semanas, siguen estando totalmente acotados. Un activo que, pese a que perfila o atisba próximos cortes ascendentes por parte del MACD semanal, parece que tenemos un ligero repunte de los niveles de volatilidad. De momento son movimientos que son eso, una posible señal, pero que no terminan de gestarse o confirmarse en tanto indicadores como en el precio. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva, considerando que lo más probable es el registro de nuevos máximos por encima de los 18,918.
Inditex cotizando los 54,88, en términos semanales recortes concretamente del menos 1,72% con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y estamos viendo cómo esos síntomas de agotamiento alcista de corto plazo durante las últimas semanas evolucionan al alza. Y es que presentamos una vela con amplia sombra superior en relación al rango y no olvidemos que venimos de desarrollar varias velas semanales con amplias sombras superiores y esta vela doji registrada el 5 de enero. Por tanto, no deberíamos tampoco obviar ataques a la zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, perfectamente proyectada en torno a los 54,60, 53,16, pero tampoco deberíamos de ver este movimiento como algo problemático, porque lo que estaríamos valorando es simplemente un movimiento throwback, retesteo de anteriores techos, ahora soportes, que seguiríamos clasificando dentro de un claro proceso alcista secundario o de medio plazo, tal y como denota la pendiente fuertemente alcista de su media móvil simple de 30 semanas. Indra cotizando los 54,65, en términos semanales recortes del menos 6,18%, semana de fuertes recortes en términos relativos por parte del activo, desarrollando repuntes en los niveles de volatilidad y repuntes en la actividad de contratación. Sin embargo, el activo o el precio de cotización, que es la variable como siempre más importante, sigue cotizando por encima de soportes importantes de largo plazo, como es la directriz creciente que parte desde los mínimos del año 2025, como por encima de anteriores techos, ahora potenciales soportes los 51,25 y los 50,10. Por tanto, entendemos que es una semana negativa para el activo, pero que no cambia la estructura, ni mucho menos primaria o de largo plazo. IAG cotiza en los 4,80, en términos semanales hablamos de avances del más 1,27%, un activo en el cual no tenemos grandes cambios, tenemos un poquito de ruido en las últimas velas semanales, pero insisto, no vemos movimientos de impacto pese a ese repunte del ruido, el cual podemos apreciar con este repunte ligero en los niveles de volatilidad. El MACD semanal permanece plano, un volumen de contratación que también está más o menos en línea con las últimas semanas y el precio por encima de tanto la directriz creciente, al menos de momento, como por encima de este soporte de los 4,592 euros por acción. Así que, insisto, semana sin gran valor añadido, o mejor dicho, sin mucho que destacar en lo que a su estructura de medio plazo se refiere. Laboratorio Robi cotizando los 72,75, en términos semanales avances del más 0,76%, registrando máximos y mínimos crecientes. Incluso es altamente probable tener ese repunte en los niveles de contratación. Por tanto, se cumple nuestro escenario central de continuidad en tiempo y forma del proceso alcista y por ende nos vemos obligados una semana más a mantener ese sesgo claramente positivo. Es decir, no tenemos argumento, justificación sólida y objetiva que nos haga pensar lo contrario. Por tanto, consideramos como contexto más probable que Robi logre registrar precios por encima de los 74 euros por acción, que son los actuales máximos semanales. Logista cotizando los 31,04, en términos semanales hablamos de recortes del menos 1,15%, aunque son recortes que, como pueden ver, son de muy poco impacto. Hablamos de una vela interior, una vela inside bar, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, precio permanece por encima de anteriores techos, ahora soportes, los cuales quedan perfectamente proyectados en los 30,58 y por tanto con un MACD semanal con pendiente positiva, un volumen que puede ser o puede ir al alza en las próximas horas. Entendemos que Logista no cambia demasiado su estructura y consideramos por tanto que lo más probable sigue siendo el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 31,62. La aseguradora Mapfre cotizando los 3,942 en términos semanales, semana fuertemente bajista con recortes del menos 7,29%, fortísimo repunte como pueden ver en los niveles de volatilidad, corte bajista de intensidad en el MACD semanal y ya veníamos alertando también de estas divergencias bajistas, lecturas de extrema sobrecompra que podían poner en jaque niveles de soporte. Bueno, pues finalmente el precio perfora tanto la directriz alcista que partía desde los mínimos de principios de abril, esto ya lo hizo hace unas semanas y actualmente perforando el área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de los 4,12 euros por acción. En este contexto iniciamos por tanto un proceso
correctivo que amenaza la viabilidad de siguientes soportes, como son los 3,754 y por proximidad y relevancia los 3,631 euros por acción. Por tanto, pasamos de un entorno favorable a las compras a un entorno favorable a las ventas en el corto plazo por parte de Mapfre. Merlin Properties, que cotiza en los 12,31, en términos semanales recortes del menos 1,44%, registrando, como podemos ver en pantalla, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Realmente no tenemos mucho que destacar, comentar al respecto con Merlin Properties que no hayamos comentado en las anteriores revisiones de mercado. El precio, como podemos apreciar, pues se mueve sin mucho, sin grandes movimientos, ¿no? Sin una tendencia claramente definida en lo que al muy corto plazo se refiere. Por tanto, insistimos, semana de transición a la espera de que Merlin Properties logre aproximarse como mínimo al área de techo resistencia de los 12,97 y 12,78. Naturgy cotizando los 25,92, en términos semanales hablamos de avances del más 0,86%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, cuerpo alcista, bueno, pues permite ganar un poquito más de terreno y aproximarnos a la directriz bajista que parte desde los máximos de noviembre 2025, pero fíjense, a partir de esa directriz, a partir de máximos anteriores que veníamos vigilando como los 26,08, 26,04 y a partir de esa media móvil simple de 30 semanas que actualmente actúa como techo o resistencia, aparece una amplísima sombra superior en la presente vela semanal, lo cual está indicando una reacción de la oferta, una presión de las ventas que rechaza al precio de cotización. Esto nos deja señales mixtas en lo que a la presente vela semanal se refiere, por tanto requerimos de más información y por tanto vamos a vigilar el rango de esta semana. Próximas semanas por debajo de los 25,54, que cierren por debajo de esos 25,54, estaría alertando o estaría reforzando la amplia sombra superior en relación al rango y reforzando por tanto la resistencia decreciente que hemos citado anteriormente y podría provocar extensiones bajistas a próximos soportes. Por su parte, si tenemos cierres semanales por encima de los 26,08 e incluso por encima de los 26,38, estaríamos viendo cómo la tendencia al rebote iría ganando enteros y estaríamos en disposición y obligación de actualizar próximos objetivos, como sería la zona aproximadamente de la vela, los máximos de la vela envolvente bajista de los 26,96 y el máximo decreciente de los 27,38. Así que, como pueden ver, señales mixtas, requerimos de más información para Naturgy. En cuanto a Puig, semana muy positiva, cotizando los 16,68, en términos semanales avanzando el más 3,22% y en estos momentos luchando por registrar ese cierre de vela semanal por encima de ese máximo que veníamos vigilando, los 16,57, movimiento que si se produce, y es altamente probable que se produzca porque el MACD semanal ya está entrando en terreno positivo, tenemos repunte en los niveles de contratación, podríamos y deberíamos actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a toda esta zona de techos de los 17,45 y los 17,05 euros por acción. El rebote, ese suelo va ganando tracción recientemente en las últimas semanas en Puig. Redeia cotizando los 14,41, en términos semanales hablamos de recortes del menos 3,61% y cumpliendo con nuestro escenario central, el desarrollo de nuevos mínimos por debajo del área de relevancia técnica que veníamos planteando, concretamente por debajo de los 14,55 y de los 14,49. Un cierre semanal por debajo de esos 14,49 habilitaría la extensión o el desarrollo de nuevos objetivos bajistas rumbo a la siguiente zona o área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora potenciales soportes, perfectamente proyectada en torno a los 13,99 y los 13,76, es decir, desde los niveles actuales habilitaríamos un potencial bajista añadido del menos 2,91 y del menos 4,5% aproximadamente. Repsol cotizando en los 15,79, en términos semanales avances del más 0,64%, semana que podemos calificar de momento de transición pese a máximos y mínimos ligeramente decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De momento el nivel clave sigue siendo los 14,749,
Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esa referencia, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección a corto plazo permanecerán totalmente acotados. SACIR cotizando los 3,946, en términos semanales recortes del menos 1,74%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, aunque aparece una amplísima sombra inferior en relación al rango, por tanto permite dibujar al menos de momento una vela tipo martillo en zona de soporte creciente como es la directriz que parte desde los mínimos de principios de abril 2025, señales mixtas las que estamos viendo, pero de momento como la estructura de fondo de medio plazo permanece totalmente vigente, priorizamos el mantenimiento del proceso alcista, por tanto priorizamos que el activo pueda seguir considerándose apto para atacar e incluso superar los actuales máximos anuales identificados en los 4,09 euros por acción. Banco Santander cotizando los 10,56, en términos semanales hablamos de avances de un cuarto de punto porcentual, manteniéndose muy cerca de máximos anuales de los 10,63 euros por acción, con un MACD semanal que permanece con cortes ascendentes activos, una volatilidad que no cambia y por tanto no vemos una semana de impacto en el activo, manteniendo por tanto una actitud claramente constructiva porque no tenemos evidencia, insisto, de lo contrario y por ende lo más probable es seguir desarrollando nuevos máximos anuales por encima de esos 10,63 euros por acción. Solaria cotizando los 17,70, en términos semanales recortes del menos 0,39%, con un MACD semanal atisbando próximos cortes descendentes en un contexto de extrema sobrecompra, por tanto vemos como este proceso de pausa de consolidación pues permite purgar esos excesos o comenzar a purgar al menos parcialmente esos excesos alcistas citados anteriormente y por tanto entendemos que el movimiento de consolidación de pausa es totalmente natural e incluso saludable. La estructura sigue siendo claramente alcista, por tanto mantenemos un sesgo de consolidación en el corto plazo, pero con un sesgo positivo en el medio plazo en el activo. Por tanto, una consolidación que clasificamos dentro de un proceso alcista que mientras el precio no perfore soportes como es la directriz o como es esa zona de los 15,92 no tenemos evidencias para iniciar una corrección más profunda en el activo bajo estudio. Telefónica cotizando los 3,34, en términos semanales avances muy ligeros del más 0,18%, pese a que los máximos y mínimos son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, marcando nuevos mínimos, por tanto cumpliendo con nuestro escenario central, aunque aparece pues esa amplia sombra inferior en relación al rango. Bueno, es una primera señal que podría habilitar algún tipo de reacción por parte de las compras o por parte de la demanda, pero es eso, una primera señal que de momento consideramos es totalmente insuficiente hasta que no veamos como mínimo un cierre de este gap o hueco bajista de los 3,418 y una señal, insisto, de mínimos, no vemos ningún tipo de reacción mínimamente interesante por parte de las compras en el activo. Por tanto, mantenemos un claro sesgo defensivo en Telefónica. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 2,81. En términos semanales hablamos de un recorte del menos 0,28%, un activo que podemos calificar de momento de una semana de nuevo de transición, cotizando dentro del rango generado hace 2 semanas, la semana del 5 de enero, y por tanto seguimos sin tener un impacto importante en lo que al muy corto plazo se refiere. Mientras el precio no desarrolle cierres semanales por debajo de estos 2,678, entenderemos que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán acotados y por ende seguiremos considerando que el precio pegado a máximos y con una estructura creciente de fondo es altamente probable que siga registrando máximos por encima de los 2,866 que son sus actuales máximos anuales. Hasta aquí terminamos el repaso exhaustivo tanto del índice IBEX 35 como todas y cada una de las compañías que forman parte del índice de referencia bursátil del mercado español. Como siempre espero y deseo que les haya aportado valor añadido. Como saben, la próxima semana, el próximo viernes, estaremos aquí para realizar nuestra habitual actualización y ver qué activos están desarrollando mayor impacto en las próximas sesiones. Muchas gracias por su tiempo y que pasen, por supuesto, un feliz fin de semana. Saludos.